Gracias. Bueno, buenas noches para todos los que están presentes en este Día de la Patria. Gracias por estar. Que Dios los bendiga. Dispongamos nuestros corazones para que Dios haga como quiera en esta clase, ¿sí? Es la clase número 4. La anterior estuvimos viendo características de una persona resiliente. En esta vamos a ver cómo ponemos en práctica, cómo vamos desarrollando esta resiliencia y cómo la ponemos en práctica. Pero antes quiero hacer un paréntesis. Les quiero hablar sobre las tareas. Yo había pedido una tarea al principio y les quiero agradecer a los que me la entregaron, felicitarlos por cumplir, por ser responsables y tener compromiso. Gracias por los que me la entregaron. Y les comunico que hoy les voy a dictar la segunda tarea obligatoria y para resiliencia. Van a ser 2 tareas nada más. Y esta sería la segunda obligatoria. Van a tener 2 semanas para entregarla. ¿Por qué? Porque estamos en la 4ª clase y la materia de resiliencia tiene 6 clases. Por lo tanto, van a tener 2 semanas para entregar todas las materias. Aquellos que después vean la grabación de la clase, por favor, 2 semanas tienen para entregar todas las tareas, o sea, las 2 tareas que pedí para esta materia, porque después comenzamos con violencia. Entonces, 2 semanas tienen, ¿sí? Para los que no la entregaron, se les va a acumular. Pero bueno, son sus tiempos, ¿sí? Pero nuevamente, muchas gracias para los que tuvieron compromiso y responsabilidad y ya me entregaron la primera tarea. Los felicito. La segunda tarea obligatoria, antes de empezar con el tema de la 4ª clase, les voy a dictar la segunda tarea obligatoria. Es un resumen de las primeras 4 clases. Un resumen de las primeras 4 clases. Y una reflexión individual. Pónganlo en negro, en negrita, subrayado, individual. Reflexión individual de lo que a ustedes les pareció estas primeras 4 clases, ¿sí? Cortito, largo, lo que ustedes quieran, pero una reflexión de ustedes, personal, individual. Lo que sí, perdone, sí, perdone, sí, profesora, sí, pero lo escucho. yo le escucho muy entrecortado, escuché todo. ¿Todos me escuchan así? En el video va a salir perfecto, hermano, porque está saliendo bien la grabación. Ah, entonces capaz que por ahí un problema en su computadora de internet. ¿Todos me escuchan bien? Sí, bien. Entonces, la tarea es un resumen de las primeras 4 clases, o sea que entraría esta que vamos a ver ahora, y una reflexión personal, individual, por favor, ¿sí? Personal e individual. Quiero saber qué les pareció a ustedes todo esto que vimos. Sea lo que sea, no tienen por qué, si a ustedes no les parece esta materia, no les agrada por tal o cual motivo, también estoy dispuesta a recibirlo, ¿sí? Es libre la interpretación, lo que ustedes puedan tomar o no tomar, es libre. Entonces, quiero que sean sinceros con su reflexión. Así yo tomo sus apreciaciones y si veo que tengo que modificar algo, lo modifico, ¿sí? Bueno, dicho esto, entonces empezamos con el tema de la 4ª clase. Hoy vamos a ver las estrategias que podemos utilizar en el desarrollar esta resiliencia, en ponerla en práctica. A ver, ¿qué estrategias vamos a utilizar?
Primer punto, los voy, no copien todavía, ¿sí? Lo voy a hablar como la clase pasada. Lo hablo, lo comento y después sí, cuando les digo que copien, ustedes copian. Pero mientras tanto así me prestan atención y no se pierdan al copiar. Vamos a ver 7 puntos de cómo poner en práctica esta resiliencia, cómo la vamos desarrollando, ¿sí? Acuérdense de esta palabrita, recursos, que eso es lo que estamos incorporando, recursos. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les di de ese terreno? ¿Sí? Que había que sacar esas rocas, que había que limpiarlo para poder construir. Bueno, había varias alternativas. Eso es lo que estamos incorporando, varias alternativas. Nosotros elegimos cuál, pero tenemos en la mesa varias alternativas, varios recursos. Y de acuerdo a la situación que estemos pasando, vamos a utilizar tal o cual recurso, de todo lo que nosotros vayamos incorporando, ¿sí? Estas técnicas, estas estrategias, estos recursos, ¿sí? Entonces, vamos a ver 7 puntos importantes para poner en práctica esta resiliencia. El primero se llama Cuéntate otra historia. Cuéntate otra historia. ¿De qué se trata esto? Todos tenemos un narrador interno que tiende a exagerar. Cuando vivimos tiempos difíciles, este narrador suele decirnos que será así por siempre. O sea, en el momento que estamos pasando esa situación, lo primero que nos viene a nuestra mente, nuestra percepción es que eso no se termina, ¿no? Así por siempre, nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Cuando se trata de imaginar nuestro bienestar y proyectarlo hacia el futuro, tendemos a exagerar el impacto y la duración de estos eventos dolorosos. Las cosas malas nos hacen sentir mal, pero no por tanto tiempo como pensamos, ¿sí? No por tanto tiempo como pensamos, ni con tanta intensidad. Del mismo modo que nuestro cuerpo tiene un sistema inmunológico, ¿sí? También en nuestra mente tenemos un sistema parecido. ¿Qué hace este mecanismo? ¿Sí? Este mecanismo lo que hace es que nuestra mente inconsciente utiliza este mecanismo para ayudar a la mente consciente a relativizar nuestras vivencias dolorosas. De modo que con el paso del tiempo, ese narrador interno comienza a contarnos una historia más agradable. Entonces, nosotros en nuestro cuerpo tenemos un sistema inmunológico que frente a una enfermedad o algo, se activa ese sistema inmunológico. Lo mismo pasa en nuestra psique, en nuestra mente. Entonces, ese mecanismo se activa cuando pasamos determinadas situaciones dolorosas y hace que nos demos cuenta de que no era tanto tiempo, de que esa situación que estamos pasando va a pasar, y cuando esa situación, ese dolor pasa, ¿sí? Lo que pensamos que era tremendo o que era imposible de solucionar, cambia nuestra perspectiva. Ya tenemos otra historia, ya nos cuenta nuestra mente otra historia. También tendemos a, cuando pasan, cuando vienen esos recuerdos dolorosos, por ahí de lo que ya hemos pasado hace tiempo, vienen esos recuerdos dolorosos sin que los llamemos, y argumentos que vienen a nuestra mente, también tenemos que entender que cuanto menos tiempo le demos a esos argumentos, a esas maquinaciones, a ese recuerdo doloroso, menos tiempo en nuestra mente, menos vamos a sostener ese dolor. Entonces, cuanto menos tiempo, ese mecanismo se va a activar y va a ser automático. No le damos lugar, oramos, buscamos hacer cosas. Cuanto menos tiempo le demos a que esos argumentos
y ese dolor esté, nuestro mecanismo va a ser más automatizado, más rápido. No le vamos a dar tiempo a alimentar esos sentimientos de dolor, esos recuerdos. Entonces tenemos que aprender a poner en práctica eso. Detectamos ese recuerdo doloroso. Detectamos que esa maquinación viene a nuestra mente. Por distintas circunstancias, por distintas cosas que hemos hecho, lo detectamos. En el momento que lo detectamos, oramos, buscamos al Señor, hacemos cosas para que distraernos de eso que tenemos en nuestra mente, y cuanto más lo practiquemos, nos vamos a dar cuenta que ya eso no va a tener lugar. O que si tiene lugar va a ser un instante, porque nosotros ya lo estamos detectando. Y en el momento que lo detectamos, ya ponemos en funcionamiento ese mecanismo de quitar eso que nos hace doler. ¿Se va entendiendo? ¿Van entendiendo a qué nos referimos? Depende siempre de nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Y cuando pasa eso, se los puedo asegurar, es impresionante, porque nos damos cuenta que ya no le damos que lugar. tenía Sí, clase de sí, psicología, dijo. ¿Cómo? No, estaba el micrófono abierto. Ah. Están entrando. Entonces, sí, este sistema inmunológico se llama sistema inmunopsicológico, porque pasa en nuestra psique. Todo lo que pasa en nuestra psique tiene que ver con la psicología. Porque ahí escuché que Sandra decía, sí, tiene que ver con la psicología. Es parte de lo que nos pasa a nosotros, es el estudio de la psique. ¿Sí? Entonces, sí, este es un funcionamiento que nosotros lo detectamos e inmediatamente, si nosotros no le damos lugar y lo hacemos en lo cotidiano, lo ponemos en práctica todos los días, se van a dar cuenta que van a ser fortalecidos en eso. No le van a dar lugar a lo que daña. Y encima, a lo que daña con respecto a lo que ya pasó, que ya no podemos hacer nada con eso. Y otro punto, estamos perdiendo nuestro presente. Perdemos nuestro presente con algo que ya pasó y que encima nos trae dolor. Por lo tanto, tenemos que aprender a manejar esas situaciones, eso que nos viene a nuestra mente. Y tenemos que darnos cuenta que no hay que darle lugar para poder seguir proyectando a nuestro futuro y para poder gozarnos y disfrutar del presente que tenemos. Porque cuando nos queremos acordar y nosotros alimentamos esos recuerdos dolorosos y dejamos que siga nuestra mente, estamos perdiendo el presente. Estamos dejando de lado el presente que estamos viviendo. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? El segundo punto es cuestión de actitud. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tiene que ver. Es importante que la actitud, que cuando pasemos estas situaciones, sea correcta la actitud. Y no entrar en ser víctimas, ¿sí? Somos víctimas en el momento, pero no en quedarnos, no en victimizarnos. Porque si nosotros entramos en la victimización, ya no estamos tomando el control de decidir salir de eso. Y nos quedamos en ese lugar. Entonces, también aprendamos de eso, de darnos cuenta cuando estamos en actitud de victimización. Porque corremos el riesgo que si nos quedamos ahí, no seguimos creciendo. No seguimos desarrollándonos. Y pasa como siervos, como ministros, como hijos de Dios, nos pasa que hay momentos en una situación que pasamos muy dolorosa y nos quedamos ahí, no, tenemos que enfrentarlo, tenemos que salir de ahí,
y crecer, seguir creciendo en el Señor, ¿sí? Porque el Señor nos va a ayudar a sobrellevar esa situación. No quedamos en la victimización, no corramos ese riesgo. En cuestión de actitud dice, si no adoptamos una actitud correcta, el camino a la resiliencia se vuelve espinoso. Cuando nos negamos a considerar la posibilidad de percibir los eventos negativos como oportunidades de crecimiento y en lugar de ello nos dedicamos a seguir victimizándonos, la resiliencia sigue durmiendo en su guarida y secreta. Es una metáfora, ¿no? Entonces no le damos lugar a la resiliencia. No le damos lugar a querer seguir creciendo. Tenemos que afrontar toda situación con una mirada más allá. Siempre está esa frase que habla de no mirar el árbol, sino el bosque. Si nosotros miramos el árbol, nos tapa todo lo que hay detrás. Entonces, no mirar el árbol, mirar el bosque. No mirar la situación que estamos viviendo. Tener la mirada puesta en Cristo Jesús, como dice la palabra, ¿no? Entonces, tener esa mirada allá. Como también está esa frase que se habla mucho del águila, ¿no? El águila sube, sube, sube para mirar arriba de la tormenta. Entonces, para mirar la tormenta, sí, esta tormenta va a ser pasajera. Tenemos que tener ese pensamiento de que esta situación, por más difícil, dolorosa que sea, mirar allá, mirar aquí, como Cristo, ¿no? Cristo miró allá en ese dolor, en ese sacrificio, en ese tiempo donde iba, ¿no?, a ser crucificado. Él tenía puesto la mirada en lo que iba a venir después, en esa gloria que iba a tener por cumplir la voluntad de su Padre. Pero mientras tanto sufría como hombre. Pero él sabía lo que iba a pasar después. Pero tenía que atravesar. Nosotros tenemos que atravesar toda situación, pero sabiendo para qué. Sabiendo que después de esa situación, lo que puede ser muy dolorosa y podemos pensar que esto que nos está pasando no vamos a poder salir. Sí, se puede salir. Sí, sí, porque primeramente tenemos a Cristo. Y segundo, vamos a tomar la decisión de seguir adelante. Porque hay una esperanza que nos espera. En el caso de nosotros, siempre hago hincapié, hago diferencia, porque acuérdense que en este caso estamos hablando de nosotros que conocemos al Señor, pero vamos a tener a alguien que por ahí no lo conoce. Entonces nosotros tenemos que tomar los otros recursos que le estoy enseñando. ¿Se entiende? Vamos a tener a alguien que no conoce al Señor, entonces vamos a tener que tomar estos recursos para después transmitirle la fe que tenemos y hablarle de lo que Dios puede hacer. Entonces, por eso siempre hago esa diferenciación. Pero también nos ayuda a nosotros, porque son mecanismos que están transmitidos de una manera, con otras palabras, que nos lleva a comprender lo que nosotros transitamos en el camino a través de la palabra del Señor. Pero con estas otras palabras nos lleva a comprender otras cosas. ¿Se entiende cómo estamos transitando estos puntos importantes que son recursos? ¿Sí? Recursos. El punto número 3, y esto tiene que ver con lo que hablamos en las clases anteriores, ¿quién creo que soy? Entonces, acá plantea, ¿no? Dice, ¿somos lo que creemos que somos? ¿Está nuestra percepción de nosotros mismos distorsionada? ¿Reflejando una imagen irreal, pero familiar y confortable?
Miren lo que dice acá. Vuelvo a leer la pregunta. Dice, ¿somos lo que creemos que somos? ¿Está nuestra percepción de nosotros mismos distorsionada, reflejando una imagen irreal, pero familiar y confortable? La negatividad suele ser resultado de una percepción desdibujada de la realidad. Así que evaluar nuestra realidad, personalidad, comportamiento, relaciones sociales de una forma más imparcial nos permite darnos cuenta de que muchas de nuestras fortalezas siempre estuvieron ahí, pero nuestra ceguera nos impedía verlas. El que hizo el ejercicio que les dije de la clase pasada, que era optativo, se van a dar cuenta de lo que está hablando, de lo que estamos hablando. Hay virtudes, fortalezas, que nosotros la tenemos, pero no nos damos cuenta que la tenemos. Entonces, tenemos que indagar ahí. Tenemos que fijarnos cuáles son nuestras fortalezas. Así también lo contrario, las debilidades. Conocernos bien para poder desarrollar las capacidades y las fortalezas que tenemos y para poder estar atento a nuestras debilidades. Entonces, muchas veces tenemos una imagen distorsionada de nosotros mismos. Si los que hicieron el ejercicio, ¿alguno hizo el ejercicio? ¿Algunos se toman? No. Ninguno hizo el ejercicio. Pasa. Yo lo he hecho con mi esposo. Y dos fortalezas que él veía en mí, yo no la había detectado. Las debilidades y todo sí lo había detectado en mí. Pero había dos fortalezas que yo no la había detectado. Entonces, es importante, ese ejercicio los va a ayudar para conocerse un poco más y para reafirmar eso que por ahí ustedes no ven de ustedes mismos. ¿Sí? El punto número 4, crea un diario de gratitud. ¿Qué hace esto? Acá dice que la gratitud abona el terreno para que nuestra personalidad se vuelva más y más resiliente. Pero en este caso, el Señor nos enseña, ¿no? Que qué bendición es poder agradecer cada día todo lo que Dios nos da, porque sabemos que viene de Él. Entonces, agradecer cada cosa que a nosotros nos pasa, inclusive las situaciones dolorosas. Porque esas situaciones dolorosas, el Señor después nos muestra que nos ayuda a crecer y que nos fortalece para aquello a lo que Él nos ha preparado, para aquello a lo que Él quiere que hagamos. Andrea, estás muteada. Sí, también es importante saber que no porque ahora estemos trabajando en algo que Dios nos mostró, en algo que Dios nos puso, no nos tenemos que quedar para siempre. Dios siempre va a querer más de nosotros. Por eso es que es importante entender el delegar, el preparar, para que esto que estamos haciendo ahora, determinado, ¿sí? Vamos a tener que preparar a otras personas para nosotros seguir haciendo. ¿Qué quiere más el Señor de nosotros? Sí, siempre va a quedar más. Siempre va a quedar más. En el rol que estén trabajando en este momento. Ya sea ministerial, ya sea en alguna actividad específica, siempre el Señor va a querer más. No nos quedemos en nuestra comodidad de lo que ya hacemos, de lo que ya conocemos. No, Dios nos quiere seguir preparando y quiere más de nosotros. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta.
En el otro punto es el número 5, enfrenta tus miedos. El enfrentar los miedos no significa que los superemos. Significa que a pesar de eso, nosotros seguimos adelante. Eso es enfrentar los miedos. A pesar de, seguimos adelante. Hay otro punto que habla, el número 6, practica la compasión. Eso nosotros ya lo tenemos internalizado, pero hay a veces que por ahí no lo practicamos tanto, ¿no? A veces depende la situación, pero la compasión nos ayuda a abordar el sufrimiento de otros con una actitud de bondad y no de juicio. Y muchas veces nos encontramos haciendo juicio. No sé a ustedes, pero yo muchas veces sin darme cuenta me encuentro haciendo juicio. Sin darme cuenta. Después reflexiono y me doy cuenta, no, esto está mal. Tengo que mirarlo de otro modo. Tengo que entender esta situación. Pero es importantísimo practicar la compasión, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, aunque nosotros sepamos que está haciendo mal, ¿sí? Pero hay que entenderlo y ver, a ver, ¿por qué actúa así? ¿Por qué se manejó de esta manera? Por ahí dañándonos, haciendo un comentario que nos duele, bueno, pero siempre va a haber un motivo, siempre. Inclusive a nosotros mismos nos pasa. Ahí te escucho, el pastor Javier está levantando la mano, ya te doy lugar. Sí, a ver. No, quería saber si el punto 6, no recuerdo cómo dijo. Practica la compasión. Bien, gracias. No de nada. Entonces, a veces nos lastiman, nos hacen doler, nos decepcionan, pero pensemos que también a veces nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces hacemos lo mismo. Por ahí sin querer, pero hacemos lo mismo. Entonces, pongámonos en el lugar del otro. Ah, no, sí, yo una vez hice esto también. Bueno, entonces lo entendemos. Lo perdonamos, pedimos perdón por esa situación y seguimos adelante. Pero el practicar la compasión es el entender el sufrimiento que está viviendo el otro y también entender que por algún motivo está actuando de determinada manera, por más mala que sea. Por más mala que sea la actitud, por más malo que sea el comportamiento, por algún motivo se está manejando de esa forma. Siempre va a haber un motivo. Y no es justificarlo. No se trata de justificar. Se trata de tratar de entender. ¿Sí? El punto número 7, practica el perdón. ¿No? Eso es lo que lo tenemos tan desarrollado, ¿no? En el camino del Señor, que hemos aprendido a practicar el perdón, porque imagínense que si Dios nos perdonó, si Dios nos perdona cada día, renueva su misericordia, ¿quiénes somos nosotros? Pero no solo para perdonar al otro. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonarnos a nosotros mismos? Porque eso es otro punto. A veces no nos damos cuenta que no nos perdonamos a nosotros mismos por determinadas circunstancias o alguna cosa que hemos hecho, no nos perdonamos a nosotros mismos. Una simple frase, por eso cuando estemos delante de alguien que estemos ministrando, una simple frase nos puede ayudar a detectar que esa persona no se perdona. Ya sea hermano, ya sea alguien que no está en el Señor, pero nos lleva una simple frase. Detectamos que siente sentido, que siente culpa y que no se perdona. Entonces, también reflexionemos primero sobre nosotros mismos si hay algo que no nos hemos perdonado. Porque nosotros tenemos que entender
que si Dios nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Sí? Eso también nos lleva a reflexionar. Y hay una frase que ahora se las voy a dictar, ¿eh? Ahora van a copiar estos puntos, no les voy a dictar todo lo que les leí, pero sí vamos a hacer como un breve resumen de cada punto. Pero miren la frase de practica el perdón. Perdonar es salir al encuentro del otro, lo que nos permite al mismo tiempo salir al encuentro de nosotros mismos. Perdonar es salir al encuentro del otro, lo que nos permite al mismo tiempo salir al encuentro de nosotros mismos, lo que nosotros decimos, ¿no? Que cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros ya dejamos esa persona que nos lastimó y la perdonamos, nos quitamos, nosotros siempre hablamos de esa mochila, nos quitamos esa mochila, nos quitamos a esa persona que la llevamos con nosotros si no perdonamos. Así, Pastor Julio levantó la mano. Julio, sí. Sí, hija, no sé si está dictando ya o qué. No, todavía no estoy dictando. Al Pues, principio de la clase dije que iba a hacer como una explicación bueno, así disculpe. rápida. Bueno, por favor. Ahora voy a empezar a dictar, porque ya son 7 puntos y ahora empiezo a dictar. Así sencillo, así no se les hace tan engorroso, porque es mucha información. Sencillito para que ustedes lo tengan como... y después, si quieren copiar otra cosa más, después ven la clase y van copiando, ¿sí? El primer punto, entonces, no, perdón, antes del primer punto, vayamos al título. ¿Cómo poner en práctica? ¿Cómo poner en práctica la resiliencia cómo poner en práctica la resiliencia y de qué manera la podemos desarrollar? Cómo poner en práctica la resiliencia y de qué manera la podemos desarrollar. Muy bien. Ahí están escribiendo. Si se quedaron, vuelvo a repetir, cómo poner en práctica la resiliencia y de qué manera la podemos desarrollar. Acuérdense que esta clase entra en la tarea obligatoria, la número 2, ¿sí? Primer punto, cuéntate otra historia. Cuéntate otra historia. Entonces, en este punto de cuéntate otra historia, acuérdense que hablamos de que hay un narrador interno, hay un narrador interno, hay un narrador interno que tiende a exagerar. Hay un narrador interno que tiende a exagerar. ¿Y se acuerdan de lo que hablamos? Entonces tenemos un mecanismo en nuestra mente. Tenemos un mecanismo en nuestra mente tenemos un mecanismo en nuestra mente que nos ayuda a que esa historia cambie y sea más agradable.
obviamente ahí no lo copien, ¿eh? Obviamente ahí va a determinar el tiempo, va a depender, ¿sí? Es un tiempo y eso va a depender de la situación, de la persona, ¿sí? El punto número 2, cuestión de actitud. Ven que le estoy haciendo copiar cortito. Cuestión de actitud. Entonces, en la cuestión de actitud es, o tenemos una actitud correcta, coma, que nos va a llevar a crecer, entonces, o tenemos una actitud correcta que nos va a llevar a crecer, o tenemos una actitud de victimización o tenemos una actitud de victimización, coma, que nos va a hacer quedar estancados. Que nos va a hacer quedar estancados. Entonces, en cuestión de actitud, si tenemos una actitud correcta, nos va a llevar a crecer. Si tenemos una actitud de victimización, nos va a llevar a estar estancados, a quedarnos estancados, ¿sí? En eso que nos pasó. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, punto número 3. ¿Quién creo que soy? ¿Quién creo que soy? En el quién creo que soy es qué percepción tenemos de nosotros mismos. O sea, podemos tener una percepción de nosotros mismos que es real o podemos tener una percepción de nosotros mismos que es irreal, ¿sí? Que está desfasada, que hay cosas que realmente no sabemos que tenemos, ¿sí? Pero simplemente copien eso. ¿Qué percepción tenemos de nosotros mismos? El número 4. Crear un diario de gratitud. Crear un diario de gratitud. Crear un diario de gratitud. Hablamos de que en el diario de gratitud, a ver cómo se los resumo, pongan, la gratitud abona el terreno, la gratitud abona el terreno, la gratitud abona el terreno para que nuestra personalidad si se quedan avísenme por favor, para que nuestra persona, se vuelva más y más resiliente. Patricia Muñoz, se le abrió el micrófono, pero no quiere decir nada.
Bueno, entonces, en el diario, crea un diario de gratitud, la gratitud abona el terreno para que nuestra personalidad, se vuelva más y más resiliente. En el número 5, enfrenta tus miedos. En el punto número 5, enfrenta tus miedos. Acuérdense lo que hablamos entonces. No es que tenemos que dejar o superar el miedo, sino enfrentarlo, ¿sí? Seguir adelante a pesar de. Seguir adelante a pesar de esos miedos que tenemos. Entonces, seguir adelante a pesar de los miedos. Patricia, se te abrió el micrófono. Perdón. No, no hay problema. Se te abre y se te cierra. Entonces, enfrenta tus miedos, hay que seguir adelante a pesar de esos miedos que tenemos, ¿sí? Enfrentarlos. Bien, el número 6, practica la compasión. En practica la compasión, ponen, nos ayuda a abordar Disculpe, no escuché la primera parte, por favor. ¿sí? Practica la compasión, nos ayuda a abordar el sufrimiento, nos ayuda a abordar el sufrimiento de otros. Nos ayuda a abordar el sufrimiento de otros. Coma. Con una actitud de bondad, y no de juicio. Con una actitud de bondad y no de juicio. El punto número 7, practica el perdón. Y vamos a copiar esa frase. Practica el perdón, el punto número 7 dice, perdonar es salir al encuentro del otro. Perdonar es salir al encuentro del otro, coma, lo que nos permite al mismo tiempo salir al encuentro de nosotros mismos. Salir al encuentro de nosotros mismos. Estos son los 7 puntos que tienen que ver con cómo poner en práctica, cómo desarrollar esa resiliencia, ¿no?
esto es como yo les decía al principio, la palabra recursos. Nosotros vamos a tener recursos internos, ¿sí? Como hablamos en la clase pasada, ¿no? Cuando se hacía esa comparación de lo que es ser resistente y lo que es ser resiliente. Vamos a tener recursos que vienen con nosotros, pero también que van a depender de ese entorno. Y va a haber recursos internos y recursos externos. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a utilizar los recursos externos que tengamos? ¿Y de qué manera nosotros nos vamos a conducir y manejar con los internos que tenemos? Eso es para reflexionar, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a manejar teniendo ya esto, sabiendo esto? ¿Cómo nos vamos a manejar de ahora en adelante? ¿Sí? ¿De qué manera? Implementándolo, dejándolo pasar. Eso es para reflexionar. Les traje una porción del libro de Los patitos feos de Boris Cyrulnik, porque me pareció interesante como ejemplo de cómo aborda este muchacho la situación que él estaba pasando y qué le pasó en su entorno para que él pueda ver otra realidad. ¿Sí? Voy a ser breve y se los voy a dejar para que después en la próxima clase podamos comentar algo de esto, ¿sí? Así no se nos va la hora. Termino lo que les voy a leer y se los dejo para reflexionar y comentarlo al comienzo de la otra clase, ¿sí? Miren lo que dice Cyrulnik, ¿no? Lo cito. Dice, me habían pedido que examinara a un muchacho de 15 años cuya conducta parecía sorprendente. Se presentó ante mí un chiquillo pelirrojo, de tez pálida, vestido con un grueso abrigo azul, con cuello de terciopelo. En el mes de junio, en Toulon, resulta una vestimenta sorprendente. El chico rehuía mi mirada y hablaba en voz tan baja que apenas logré captar un discurso coherente. Me habían hablado de esquizofrenia. A lo largo de nuestras conversaciones, descubrí a un muchacho muy dócil y a la vez muy fuerte. Vivía en la parte baja de la ciudad, en 2 habitaciones, situada en pisos diferentes. En la primera, su abuela enferma de cáncer, se apagaba lentamente. En la segunda, su padre alcohólico vivía con un perro. El pequeño pelirrojo se levantaba muy temprano, limpiaba la casa, preparaba la comida del mediodía y luego se iba corriendo al colegio, donde era un buen estudiante, aunque muy solitario. El abrigo, procedente del armario de su padre, permitía ocultar la falta de camisa. Por la tarde, hacía la compra sin olvidar el vino. Fregaba las 2 habitaciones donde el padre y el perro habían causado no pocos estragos. Controlaba los medicamentos y daba de comer a sus familiares. Luego, por la noche, cuando por fin reinaba la calma, se permitía un instante de felicidad estudiando. Un día, un compañero del colegio se dirigió al pelirrojo para hablarle de un programa cultural emitido por France Culture, creo que se pronuncia así. Un profesor de una lengua exótica los invitó a una cafetería para hablar del tema. El pequeño pelirrojo regresó a casa, a sus deprimentes habitaciones, extasiado, aturdido de felicidad. Por primera vez en su vida, alguien le hablaba amablemente y le invitaba al café simplemente para hablar de una cuestión
insignificante, interesante, abstracta, tan distinta de las incesantes pruebas que ocupaban por completo su vida cotidiana. Esta conversación, que a un joven con un entorno normal le hubiera resultado aburrida, produjo en el muchacho pelirrojo el impacto de un deslumbramiento, de modo que se podía vivir en un mundo donde existía la amistad y la belleza de las reflexiones abstractas. Esa hora transcurrida en la cafetería actuó en él como una revelación, un instante sagrado que hace que la historia se divida en un antes y un después. Y más porque la intelectualización le ofrecía no solo la ocasión de compartir unos momentos de amistad de vez en cuando, sino sobre todo la posibilidad de escapar del horror constante que le rodeaba. Unas semanas antes de los exámenes finales de bachillerato, el pequeño pelirrojo me dijo: si tengo la desgracia de aprobar, no seré capaz de abandonar a mi padre, a mi abuela y a mi perro. Vuelvo a repetir. Si tengo la desgracia de aprobar, no seré capaz de abandonar a mi padre, a mi abuela y a mi perro. Pues bien, el destino dio muestra de una ironía cruel. El perro se escapó. El padre lo persiguió con paso vacilante y fue atropellado por un coche. Y la abuela se apagó definitivamente en el hospital. Milagrosamente liberado de sus obligaciones familiares, el pequeño pelirrojo es hoy un brillante estudiante de lenguas orientales. Pero podemos muy bien imaginar que si el perro no se hubiese escapado, el chico habría aprobado igualmente los exámenes y no atreviéndose a abandonar a su miserable familia. Habría elegido un oficio insignificante para quedarse a su lado. Jamás habría llegado a ser un universitario viajero, aunque probablemente habría conservado algunos islotes de felicidad triste, una forma de resiliencia. Les dejo esta historia para que reflexionen y me digan qué les parece, qué puntos les resultaron importantes para la clase que viene y lo que sea, ¿eh? ¿Qué detectaron ustedes en esta historia? ¿Sí? ¿Quieren hacer algún comentario antes que termine la clase? María Cristina, desmuteate, María Cristina. O no sé si fue sin querer. ¿Querías hablar? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, quería hacer un comentario. Realmente me llegó mucho la historia porque era un joven que estaba estudiando. Realmente vi la responsabilidad, no veía su situación, sino veía la necesidad que tenía su familia de ser atendida. Y con amor lo pudo hacer y pudo llegar a lo que él quería llegar, sin todos los obstáculos que él abandonara lo que él estaba dando. Muchas gracias. Sí, perdón, ¿quería seguir hablando? No, eso quería comentar. Muchas gracias, María. José, sí, José, Héctor, sí. José. Bien, gracias. Te escuchamos, José.
Sí, en primer lugar me pareció muy bueno, muy bueno el lenguaje de la historia. Luego muy sufrida la primera etapa de la vida del joven, y luego, bueno, con un desenlace muy feliz por el hecho de que él pudo abandonar toda esa historia y pudo continuar con sus estudios gratamente, ¿no? Y que eran tan necesarios para su vida. Entonces, es así como suele pasar a veces en la vida de algunos seres humanos o de algunas personas, porque ¿quién de nosotros en su minuto no hemos vivido una historia un poco, digamos, baja y luego poder retomar y para gloria de Dios levantarnos y superarnos en el momento oportuno, ¿verdad? Sería lo que quería comentar en cuanto a este relato. Muchas gracias, José. Ruth, levanta la Bueno, mano. escuchamos a Ruth y lo que les quería comentar es que esto de la reflexión del cuento, si quieren después volver a escuchar la clase y ver específicamente el cuento, estaría buenísimo para que lo reflexionemos profundamente. Muchas gracias por lo que están opinando, ¿sí? A ver, Ruth, te escucho. Sí, profe, yo quería más que nada, bueno, me gustó mucho la parte de las cosas que estuvo dictando. Quiero resumir nada más un pedacito en el cual yo me siento identificada en el Cuéntate otra historia. En un momento de mi vida, hace 10 años, ingresé en una fundación X para empezar un tratamiento de rehabilitación con las adicciones. Hoy por hoy hace 10 años que estoy rehabilitada, conocí a Cristo y bueno, estoy sirviendo al Señor. Pero en ese momento que dice Cuéntate otra historia, a mí me pasaban muchas situaciones en el proceso, bueno, de abstinencia y lo demás, y recuerdo una compañera que ya conocía al Señor y que me decía, cada vez que te vengan malos pensamientos y cosas, ganas de irte, ganas de tirar la toalla, de pensar que no vas a poder y que no sé qué, vos decís, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Amén. Y yo la quedé mirando y le digo, no, ¿me estás jodiendo? No, sí, vos repetí esto. Cada vez que te venga un pensamiento, que te querés ir, que no sé qué, que no sé cuánto, vos decilo, estás barriendo, estés haciendo lo que estés haciendo, decís, yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Y empecé a hacerlo y ahí va acompañado el segundo punto, que es cuestión de actitud, ¿no? Empecé a hacerlo, aunque parecía una loca al principio, para mí era algo muy loco, y bueno, y gracias al Señor, esos pensamientos se iban y bueno, y pude concentrarme en lo que tenía que hacer. Así que bueno, ese poquito nada más, ¿no? Gloria a Dios, gracias, Ruth. Amén. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Sí, Señor. Bueno, a ver, Ruth, despedinos, ¿sí? Así Héctor puede cortar la grabación con una oración, por favor. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por todo lo que se ha podido compartir en esta noche. Señor, te agradecemos por tu infinito amor. Señor, te agradecemos por cada palabra, Señor, que ha salido de la boca de la profe, Señor, porque sabemos que eres tú hablando cada una de nuestras vidas. Señor, gracias por enseñarnos, Señor, gracias por ministrar nuestro corazón, Señor, y nuestras vidas, Señor Jesús, a través de estas clases, Señor, a través de todo lo que vamos aprendiendo, Señor, gracias te damos. Y bueno, queremos, Señor, Señor, despedirnos de esta reunión, pero no de tu presencia, Señor. Amén. Te agradecemos por todo lo que tú haces y bueno, y dejamos todo en tus manos, Señor. Danos más sabiduría, danos más conocimiento de tu palabra, de las cosas que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor, y bueno, y nos reencontraremos, Señor, la próxima. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios, Gloria a Dios. gracias, Ruth. Ya podés cortar la grabación,